El primer tema que tenemos que volver a recordar es evaluación inicial. ¿Alguien me dice la mnemotecnia de evaluación inicial en el paciente de enfermería de trauma, por favor, Marinés? Marinés, ¿estás con nosotros? Nelly, el ABCD, evaluación inicial y secundaria del paciente de enfermería en trauma. Es A, vía aérea y estado de alerta con control de columna cervical. Ok, B, Respiración y ventilación. C, Circulación con control de hemorragia. ok, D, Déficit neurológico. E E, es exposición y control. Y F, bueno, yo la tenía entendido que era como complementar los signos y síntomas con algún familiar o tratar de contactar a algún familiar directo del paciente. ok, recuerden que F es de Physiology, signos vitales fisiológicos y Ajá, presencia de... Muy bien, después de F, era, no lo recuerdo. a ver, ¿nos ayudas, Dulce, porfis? Después de F, Es G, que es obtención de anexos. G, ¿qué es G? Obtención de anexos. Ok, muy bien, ¿qué es? Es de la reevaluación que se le hace al paciente. Y ahí tenemos otra mnemotecnia que es L, M, N, O, P. ¿Cierto o falso, Alicel? Sí, ¿Cuál es la mnemotecnia L, M, N, O, P? laboratorio. Monitorización cardíaca, Ajá, oxígeno y dolor. Hay de, no sé si tiene sonda nasogástrica u orogástrica. perfecto. ¿A qué pacientes le ¿Sí ponemos me escuchó? sonda nasogástrica y a qué pacientes le ponemos orogástrica, Alicel? Cuando tiene fractura de cráneo no se le pone nasogástrica. Ok. ¿Qué fractura de cráneo en específico? De ¿cómo se dice? De base, no de Base de piso medio de cráneo. ¿O falso? ¿Cómo sabemos que tiene, con qué presentación clínica podemos sospechar que tiene una lesión de este tipo? Hay dos signos, ¿cuáles? tiene equimosis periorbital. Ujú. Y no recuerdo si sangrado de oído. ¿Cómo se llama el sangrado del oído? Mm, no recuerdo. ¿Qué sigue de la GH, Dulce? La H es la historia. Ok, ¿cómo obtenemos la historia? ¿Con qué mnemotecnia, Dulce? No lo recuerdo, pero No, no te preocupes. Marinés, ¿nos ayudas, porfa? Era con el apoyo de la mnemotecnia sample, que era creo signos y síntomas, ¿Ah? alergias, medicamentos, Ujú. patologías, creo última comida y la última no la recuerdo. Ok, perfecto. Y también podemos obtener un historial del personal prehospitalario, los chicos de la ambulancia, que es el historial MIST. ¿Sí recordamos cuál es el MIST? Mecanismo de lesión y de injury, o sea, lesiones y los tratamientos que han venido haciendo durante el camino. ¿Okay? Sherlem, ¿sí tienes audio o quién nos decía que no tenía audio?
¿Sí eres Sherlem? ¿Estás con nosotros, Sherlem? Creo que ya no tiene. No, no tiene audio. Ok, perfecto. Entonces, H y que sí. Es inspeccionar la parte posterior. Perfecto, muy bien. ¿Qué más vimos la clase pasada? Vimos la clase pasada trauma de tórax. Digan al menos 3 lesiones importantes en trauma de tórax. ¿Qué es un hemotórax, Nelly? Nelly. Neumotórax Ajá. es cuando se hace el colapso del pulmón por algún trauma. Ok. Neumo de aire. Recuerden que hay dos tipos de neumotórax. Un neumotórax abierto, que tiene una lesión, un orificio, puede ser por un proyectil de fuego, o puede ser un neumotórax a tensión. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. Dulce, ¿qué es un síndrome compartimental cuando vimos lesiones musculoesqueléticas? Es, es como el aumento de la presión ¿En dónde? en los tejidos. Bueno, en este caso, mm, bueno, es que en sí el síndrome compartimental es cuando aumenta la presión en los tejidos, ¿no? Ok, principalmente en extremidades, ¿no? Ujú, Puede tener síndrome complementario en el abdomen, pero lo que vimos fue en extremidades, que ujú. puede ser comprometida la... La irrigación. Ajá, ok, muy bien. Marines, ¿en qué consiste el estado de choque? Se ocasionaba cuando había una hipoperfusión en el organismo Ujú, y muy aumentaba la demanda o el consumo de oxígeno y por eso bueno, por eso era el estado de choque, pero se clasificaban en 4: el hipovolémico, cardiogénico y distributivo. El otro no me acuerdo. Ok, ¿cuál es el principal estado de choque que se presenta en el paciente de trauma? El choque hipovolémico. Ok, muy bien. Dime al menos 5 cuidados de enfermería, Dulce, para el paciente con estado de choque. ¿Sí estás con nosotros, Dulce? Sí, Dime 5 cuidados de enfermería para el paciente con choque. no me acuerdo, pero me puede ampliar. Ok, no te preocupes, no pasa nada. Cuidados de enfermería, pues sería evaluar la vela, la respiración, la circulación, identificar si hay hemorragias presentes para prevenir un choque hipovolémico, mandar, pedir, solicitarle al médico que le haga un FAST, ¿ok? ¿Quién me recuerda cuál es la triada mortal en el estado de choque? En qué consiste la triada mortal? Es decir, la severa coagulopatía, hipotermia y acidosis metabólica. Perfecto, muy bien.
Eso es en cuanto al estado de choque. Nos importa más choque hipovolémico. Recuerden cómo debe ser la reanimación en el paciente con choque hipovolémico. ¿Cuál es el protocolo de reanimación con paquetes eritrocitarios, plasma y concentrados plaquetarios? ¿Cómo era? Era primero la administración de de alguna solución para prevenir la hipotensión. ¿Ah? Después la reanimación para evitar la transfusión de algún paquete eritrocitario. Ujú. Y teníamos que tener cuidado en no ministrar tanta cantidad de líquidos para evitar la hipertensión y en caso de que hubiera un coágulo, se desprendiera y viajara. Muy bien, Marines. Si no sabemos el tipo de sangre, ¿qué sangre le podemos poner al paciente? Si no me equivoco, era O positivo. Negativo. Si no sabemos el Negativo. tipo, O negativo, ¿ok? Para evitar. Recuerden que también si ponemos muchos paquetes eritrocitarios, tienen como contenido anticoagulante el citrato. Entonces, ¿qué debemos de también de estar cuidando? Los niveles de calcio. Recuerden que el calcio interviene en la cascada de coagulación y debemos estar poniendo glucorato de calcio cuando hacemos una hemotransfusión masiva, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí de estado de choque? Vimos también quemaduras, ¿cierto o falso? Sí. ¿Me pueden decir en qué consiste la regla de los 9? ¿Para qué nos sirve la regla de los 9? Calcular el porcentaje de pues, que está quemado en el cuerpo. Ok, perfecto. ¿Qué nos dice la fórmula de Parkland? ¿Y en qué paciente las debemos utilizar? Es de la administración de líquidos, Ajá. del porcentaje que está quemado, o sea, dependiendo del porcentaje que se encuentre el dañado, es el porcentaje de las soluciones que se va a ministrar y la mitad de la cantidad que salga se pasa en las primeras 8 horas. No, de manera inmediata. ¿Segura? Mucho. 8. Ok, perfecto. Y la otra mitad ya se divide en 16 horas. 16 horas para completar 24. Perfecto. Y recuerden que es cuando hay pacientes que tienen porcentaje del más del 20% de suficiencia corporal quemada. No porque yo me quemo un dedo me van a calcular la fórmula de Parkland. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, bienvenida. Por ahí llegó Nayeli. Nayeli, ¿nos escuchas? Buenos días. Sí, buenos días, gracias. Ok, bienvenida. Oye, Nayeli, ¿nos puedes recordar con qué escala podemos clasificar el trauma de cráneo? Sí, con la escala de Glasgow. ¿Cómo va la puntuación? Son de Para- 13 a 15 puntos. Ajá. Un trauma de cráneo leve, ¿qué puntuación debe tener de Glasgow? Más de 13. Perfecto, muy bien. Un moderado, De 8 a 13. de 9 a 12. Y un grave, menor de. 8. Perfecto, muy bien. ¿Alguien me puede recordar al menos 3 intervenciones de enfermería para el paciente con trauma de cráneo, por favor? Nelly. A ver, trauma de... 3 intervenciones de enfermería al menos.
asegurar nuestra vía aérea con un paciente de trauma de cráneo. ¿Con qué Glasgow? Ah, bueno, si está por debajo de 13 ya empezaríamos a cuidar nuestra vía aérea. Ujú, pero principalmente por debajo de 9 a 8, ¿no? Ujú. ¿Qué nos Es- importa mucho en el paciente en el cerebro? Que no aumente ¿qué? Que no aumente la presión intracraneana, recuerden. ¿Sale? Eso tenemos que estar cuidando mucho. ¿Qué más intervenciones haría con el paciente de trauma de cráneo? se mantiene vigilada la presión arterial, por lo mismo para no tener una elevación. Ujú, Eh, bueno, no sé, el control del cuidado de la columna cervical pudiera ser. Pues, y, bueno, control de hemorragia ya sea externas o internas. ok. ¿Qué es el tamponade cardíaco? ¿Quién me dice? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué es el tamponade cardíaco o taponamiento cardíaco? Naye, ¿qué es el tamponade cardíaco en trauma de tórax? Es la presión que se le ejerce al corazón cuando llega a haber algún trauma o accidente, que sea un golpe directo en tórax. No. Recuerden que el corazón tiene una capa virtual a su alrededor. Si esa Es capa cuando hay presión tiene cardíaca. presión y se empieza a llenar. Ah, muy bien, Sherlem. Sí, es acumulación de líquido en el pericardio. Perfecto, muy bien. O en el mediastino también, ¿no? Ok. Que eso también nos puede llevar a un choque obstructivo, que es importante saber eso. Sale, bueno, pues ya dimos una repasada de lo que vimos en las clases anteriores. Hoy vamos a ver los 4 temas ya para concluir este módulo, que es trauma pediátrico, trauma de columna, dolor en el paciente con trauma, que es bien importante estarlo revisando, y cuidados posteriores a la reanimación del paciente con trauma. ¿Sale? Déjenles comparto mi pantalla. Ok, hablaremos hoy de población especial y principalmente trauma en niños. Pues como objetivo tenemos describir los mecanismos de lesión asociados al paciente pediátrico, que son muy diferentes a los de adulto. Bien sabemos que hay picas en la población pediátrica que tenemos que tomar en cuenta cuando tenemos el paciente de trauma pediátrico, cómo realizar la evaluación del paciente pediátrico con trauma, intervenciones, planear intervenciones y siempre, obviamente, evaluar la efectividad de las intervenciones de enfermería para el paciente pediátrico con trauma. Obviamente el crecimiento y desarrollo en la población infantil es muy diferente. Ellos crecen en una forma cefalocaudal, tienen cabezas más grandes y, y su crecimiento es más próximo distal. Y los patrones de lesiones son diferentes. Por ejemplo, no es lo mismo que vaya un peatón adulto caminando por la calle y sea atropellado. El, el impacto va a ser a la altura de tórax y pelvis. Versus un niño que va caminando y lo atropellan, pues, el impacto va a ser en cráneo principalmente. Tenemos diferencias cognitivas, como se distraen con facilidad de la población pediátrica, dificultad para ajustar la velocidad y la distancia de los vehículos, no miden el riesgo de algunas acciones. Su campo visual es solamente al nivel de sus ojos, no ven más allá. Sí pueden ver, pero principalmente ven este nivel y no ven si viene un objeto o alguna persona o un vehículo a otra altura. Y cuando van a cruzar una calle,
ellos creen que el conductor los está viendo, entonces muchas veces no es cierto. Por ahí dicen, si ves que vas manejando y ves que sale una pelota, ten cuidado porque atrás de esa pelota va un niño. La evaluación del paciente pediátrico cambia un poco en el paciente con trauma, sí, como puede ser la apariencia general, el esfuerzo respiratorio y la circulación de la piel. ¿Okay? Este es el triángulo de evaluación pediátrica en el paciente con trauma. Téngalo muy en cuenta que cuando nosotros tengamos la impresión general del paciente cuando entra a nuestra sala, de los tres primeros aspectos que debemos de evaluar. La apariencia general del niño, la circulación de la piel obviamente con su coloración y si tiene un esfuerzo respiratorio. En la vía aérea y el estado de alerta, pues hay consideraciones anatómico-fisiológicas que son diferentes. Los niños obviamente respiran por nariz, pero eso sí tiene un diámetro menor a la vía aérea y esto es importante porque si tenemos un paciente que tiene compromiso de la vía aérea, el diámetro es menor de la vía aérea, entonces es tan importante eso cuando se hace un manejo avanzado de la vía aérea, muchas veces, o la mayoría de veces, el tubo endotraqueal o la cadena endotraqueal no tiene globo neumotaponeador, es una consideración que debemos tener importante. Y la lengua es de mayor proporción en los niños, entonces también va a ser una vía aérea un poco más complicada al momento de hacer una intubación de un traqueal o laringoscopia directa. En los niños igual, tenemos que valorar el ABDI. Ya vimos que también es una escala rápida para estar valorando el estado de alerta. Y la cianosis en membranas mucosas bucales es temprana en los niños para saber que tiene datos de baja oxigenación. ¿Qué intervenciones? Lo que decía la aspiración. Recuerden que nosotros aspiramos la vía aérea, aparte de aspirar la vía aérea, las secreciones o lo que podamos encontrar, también estamos aspirando el oxígeno del paciente. Entonces hay que tener cuidado que no tener periodos prolongados de aspiración del paciente. Puede ser entre 5 a 10 segundos máximos, lo que les decía hace rato, que los globos o las cánulas endotraqueales muchas veces ya no tienen globos endotraqueales por las consideraciones anatómicas del paciente, de su tráquea, y también hay que valorar igual que en el adulto si requiere una sonda nasogástrica u orogástrica dependiendo el mecanismo de lesión. Cuando nosotros tratamos de hacer una inmovilización cervical o el personal hospitalario trata de hacer eso, el occipucio es más grande, por lo que muchas veces nos cuesta más trabajo que el paciente tenga un collarín cervical, entonces hay que tener esa consideración. Recuerden que la camilla donde llegan los pacientes pediátricos del servicio de trauma, pues es nada más para movilizarlo, entonces muchos pueden estar haciendo una hiperextensión que no es necesaria, entonces tenemos que amortiguar o almohadillar esas partes para tener una posición neutra, ni hiperextensión ni posición de olfateo, solamente posición neutra. Puede ser que una vez los chicos de prehospitalario, los paramédicos, lleven todavía a los pacientes pediátricos en sus sillas de seguridad. Algunos protocolos prehospitalarios dicen al niño inmovilízalo en su silla y así trasladarlo al hospital. Entonces hay que tener muy en cuenta que debemos hacer un adecuado retiro de los agentes de seguridad para el paciente. Y lo que decía hace rato, colocar almohadillas para evitar esos espacios muertos y tener una posición neutra. Aquí dice aplicación del collarín cervical. ¿Cuál es el principal objetivo de poner un collarín cervical, Dulce, en el paciente con trauma? No le entendí la pregunta, ¿me la repite, por favor? Sí, claro. ¿Cuál es el principal objetivo de colocar un collarín cervical en el paciente de trauma? Pues dar posición y que no se muevan las cervicales para no dañar más. Pudiera ser. Marines, ¿cuál es el objetivo de un collarín cervical en el paciente de trauma? La inmovilización de la columna cervical, no sé cuál sea otro. Ok, nosotros tenemos algo que se llama carga axial. La carga axial es el peso que tiene tu cabeza sobre las principales vértebras, que es el atlas y el axis.
Entonces, lo que hace el collarín únicamente rígido, el collarín rígido en el paciente con trauma es disminuir la carga axial y disminuir la movilidad, la restricción del movimiento, ¿ok? Como les decía, pues las consideraciones también importantes en este tipo de pacientes de una frecuencia respiratoria más alta, su tasa metabólica es aumentada, por lo que los niveles de glucosa y carbohidratos va a ser más acelerada, pero su volumen corriente es menor. En volumen corriente en adulto, recuerden que lo determinamos entre 4 y 5 mililitros por kilogramo de peso ideal. Pues en el infante pudiera aplicar esa fórmula. Menor cantidad de alvéolos y más pequeños, esto es lo que hace que el niño, el paciente infantil, sea menos adaptativo a periodos de hipoxia o hipoxemia. El diafragma es más plano y él principalmente utiliza los músculos abdominales para respirar. Versus nosotros utilizamos los músculos intercostales, el diafragma y demás. Cuando estamos haciendo la revisión de respiración y ventilación, debemos tomar en cuenta que la frecuencia respiratoria en una población infantil es mayor, cambia según la edad. El esfuerzo respiratorio, si hay retracción, también hay que vigilarlo. Murmullo respiratorio, aleteo nasal, que habla de una dificultad respiratoria franca. Y el niño puede estar cabeceando debido a la hipoxia, no puede estar llegando al suficiente nivel de oxígeno y esto puede disminuir el estado de alerta del niño. ¿Qué intervenciones debemos hacer en agudo? Pues mascarilla no recirculante o de no reinhalación de 10 a 15 litros minutos si detectamos uno de estos hallazgos en la evaluación. Como les he dicho desde la primera sesión, la lesión de trauma con mayor mortalidad, pero que es prevenible, es la hemorragia. Entonces, es punto 1. Recuerden que desde que entre el paciente a nuestra sala de urgencias, tenemos que hacer una inspección general para evaluar que no tenga una hemorragia presente no controlada. Esto nos va a dar cabida para, si tiene una hemorragia no controlada en este momento, pues nosotros redireccionar nuestra evaluación inicial y darle primero intervención a C. ¿Qué consideraciones tenemos en los niños hemodinámicas? Pues están constituidos en gran parte por agua, tienen un miocardio menos adaptable, su mala perfusión tisular, taquicardia y el nodo capilar retardado. Cuando nosotros evaluamos en la población infantil, debemos checar pulsos centrales y periféricos. Igual en la población adulta debemos checar pulsos centrales y periféricos. ¿Por qué? Porque principalmente cuando el paciente está entrando a un estado temprano o un estado ya que no está compensado el estado de choque, recuerden que empieza a lo distal a disminuir la perfusión. Entonces, si yo checo pulso central, pero está ausente periférico, esto me está diciendo que el volumen circulante de este paciente se está redistribuyendo a órganos principales. Entonces, probablemente ya está presentando un estado de choque este paciente. En la población pediátrica central y principalmente podemos checar el braquial, evaluar el llenado capilar y siempre evaluar seriado para tener un basal y ver si el paciente va aumentando su nivel de gravedad o va disminuyendo. ¿Podemos tener accesos vasculares rápidos? Sí, pero a veces en la población pediátrica es más complicado. Una opción que podremos tener ahí es los catéteres intraóseos. ¿Ok? Y también pues, considerar la administración de productos sanguíneos. Ya vimos que el protocolo es un paquete eritrocitario, un plasma fresco congelado y concentrados plaquetarios. ¿Ok? Hay que ser muy juiciosos con la reanimación hídrica y más en los pacientes pediátricos, porque muchas veces pues, lo vamos a hemodiluir de más y eso nos va a traer problemas. Del déficit neurológico, pues como les decía, tiene consideraciones que la cabeza es más grande que el cuerpo, menos espacio subaracnoideo, pero las suturas craneales y fontanelas están abiertas. ¿Esto qué pasa? Muchas veces es más adaptativo el paciente infante al aumento de la presión intracraneana. Entonces, puede darnos datos más tardíos de aumento de la presión intracraneana. También, como les decía, pues tiene una alta
alta tasa de requerimientos metabólicos. Entonces, si mi paciente pediátrico tiene una disminución de alerta, también debo de pensar no solo en trauma, debo tener una glucometría capilar para hacer el diagnóstico diferencial entre una disminución de alerta por un trauma de cráneo versus una hipoglucemia. Okay. Igual hay que estar considerando la capacidad de regular la temperatura. Recuerden que es la tríada mortal. Debemos de conservar la temperatura de ese paciente. ¿Cómo? Pues destapándolo cuando hagamos la exploración a la exposición al medio ambiente, y para evaluarlo debemos cubrirlo con mantas. Las soluciones que pasemos con solución tibiada, lámparas de calor seco para perder la temperatura, ya que los niños son menos adaptativos a periodos de hipotermia, porque tienen menos grasa corporal, la piel es más delgada. Lo que les decía en la exposición: retirar la ropa, proporcionar calor, monitorizar continuamente la temperatura y obviamente siempre cuidar la privacidad. Hasta el momento tenemos pros y contras de que estén los padres presentes cuando tenemos un paciente de trauma en una sala de reanimación. Pros: a veces le puede dar más confianza al padre y el niño sí está alerta para que hagan una exploración. Contras: muchas veces los papás no sabemos manejar los sentimientos y podemos ponernos algo pesados en la sala de reanimación. Obviamente, también una parte importante cuando estamos en la sala de reanimación y de algunos servicios de emergencia nos notifican que viene un paciente pediátrico, pues preparar todo conforme al paciente que nos va a llegar. Entonces, por eso tenemos que tener los tamaños adecuados de los mangos, de los manguitos para tomar la presión, los oxímetros de pulso, para que tengamos cifras adecuadas. Y lo que le decía, presencia del familiar. Ok, también aquí debemos de ver el binomio, porque pues está papá o mamá, y debemos también darles el apoyo, si no nosotros no directamente pedir apoyo al departamento de psicología o trabajo social para que les dé el apoyo emocional. ¿Qué guías de reanimación tenemos en la población infantil? Lo que decía, principalmente monitorizar la glucometría capilar por sus altas tasas metabólicas que tienen los niños y detectar una hipoglucemia a tiempo. Tubos pediátricos específicos. Si bien los tubos normales de laboratorio son grandes, en el paciente adulto debemos tener tubos pediátricos específicos pequeños. Recuerden que el volumen circulante de la población infantil obviamente va a ser menor y no queremos perder más volumen. Monitorear equipo de tamaño adecuado. Analizar qué paciente sí requiere una sonda orogástrica o nasogástrica, que su principal objetivo es descomprimir el estómago. Estar midiendo la saturación de oxígeno y la capnografía, evaluación de manejo del dolor y consideración de desarrollo y técnicas de distracción. Muchas veces, con el simple hecho de que tú infles un guante y le pongas una carita y el niño está llorando, entonces utilizas una técnica de distracción que el niño ve el guante y va a disminuir el dolor de ese niño. Aparte, el impacto de estar solo en una sala de emergencias del niño es grande, por lo que le debemos ofrecer confianza. Hay que reevaluar a la población infantil, solicitar si tenemos servicio quirúrgico pediátrico o si el paciente requiere una unidad de cuidados intensivos pediátricos, obviamente, y solicitar al especialista. Tenemos una puntuación del trauma pediátrico para clasificarlo de qué requiere el paciente, si requiere una intervención en terapia intensiva o lo podemos resolver en la sala de urgencias. La historia clínica pues cambia un poco. El MIST que obtenemos del paciente del personal prehospitalario y el KIAM-PET es algo parecido al SAMPLE. El KIAM-PET nos ayuda mucho a verificar una minihistoria clínica del paciente. Ahorita no recuerdo, pero ahorita se los hago llegar por un slide. Identifica normas del responsable de cuidado. Puede haber algunos patrones que no sean, que se lleven para que tengan una lesión. No, se cayó el niño y tiene un ojo morado. Entonces, también debemos detectar problemas de abuso infantil para reportarlos inmediatamente.
Lo que les decía, en los niños, en la población infantil, muchas veces, dependiendo de la edad, de las fontanelas no están completamente soldadas. Debemos revisar fontanelas si las sentimos abombadas. Eso nos quiere decir que hay una hemorragia, está aumentando la presión intracraneana. Si tenemos vómito persistente, también nos habla que tenemos aumento de la presión intracraneana. Y la lesión de la médula espinal sin anomalias radiográficas. Ojo, por la composición ósea de la población infantil, nos podemos encontrar a que en las radiografías no tengamos algún dato franco de lesión, pero clínicamente sí lo detectamos, entonces no debemos confiarnos en la población infantil si no tenemos datos radiográficos, pero si tenemos una presentación clínica, debemos de tomarlo en cuenta como un dato importante. En la evaluación de cabeza a pies, pues el abdomen tiene músculos menos desarrolladas, la pelvis es poco profunda y tiene más riesgo de presentar un desgarre de vejiga. En las extremidades, pues tiene diferencias óseas y fracturas comunes. Observación comparativa, siempre hay que comparar tanto en la población adulta como en la infantil, ambas extremidades para ver si una es más corta, una es más larga, si una la veo deforme y la otra no. Y lo que les decía, ver y buscar que no haya datos o patrones que nos reflejen maltrato en la población infantil. ¿Qué podría ser? Una luxación de hombro, porque lo jalan, es la lesión de la niñera. Cuando jalan al niño puede haber lesión de hombro, luxación, que eso nos puede decir que fue una forma de maltrato. Hablábamos un poco la charla pasada sobre las quemaduras en este tipo de pacientes. Igual debemos darle mucha prioridad al manejo de la vía aérea en pacientes pediátricos que tengan compromiso. La reanimación de volumen. Hablábamos hace rato de la fórmula de Parkland. Recuerden que la fórmula de Parkland se aplica a pacientes que tienen más del 15 o 20% de superficie corporal quemada. Y nuestro objetivo sería en la población infantil que tenga un gasto urinario o una eliminación urinaria de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso hora. Otra parte importante de la población infantil, pues debemos de tener cuidado de manejar el dolor. Por eso la P de pain, de manejar el dolor en el paciente de trauma y más en el paciente pediátrico, que puede tener repercusiones psicosociales en el paciente, en su desarrollo emocional, e iniciar los servicios de apoyo social si fueran necesarios. Anexos de evaluación, obviamente TAC, radiografía. El Nexus y el PECAR son escalas que nos ayudan a verificar o checar lesiones en columna que se correlacionan con las imágenes para clasificar lesiones. ¿Ok? Un estudio FAS, recuerden que tiene sus pros y sus contras, es muy sensible, pero tiene que tener ese operador dependiente. Y el lado peritoneal diagnóstico que vimos en trauma de abdomen, que ya no está tanto en uso. Posterior a esto, ¿qué vamos a hacer? Pues siempre evaluar, reevaluar en serie desde los signos vitales hasta alguna intervención que hagamos. Seguir durante todo el paciente que esté en nuestra sala de urgencia, estar monitorizando los niveles de glucometría capilar. Y si nosotros no somos un centro resolutivo de trauma pediátrico y el paciente requiere un manejo especializado, pues pedir su transferencia o traslado. Pero una parte importante también nosotros es prevenir las lesiones. Pasar de una atención a la salud reactiva a preventiva. Entonces podría ser también nosotros generar campañas de seguridad en los servicios de urgencias que trate con la comunidad de utilizar dispositivos de seguridad como el casco, que traigan el cinturón de seguridad, los asientos de seguridad. Aquí nos marca la legislación sobre detectores de humo. En ciertos edificios y por norma debería haber detectores de humo para evitar incendios. Programas de seguridad del agua y programas de vuelta a la casa cuando los niños se pierdan. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? Bueno, lo que dijo de No. Nexus y PECAR, dijo que son tipos de radiografía. No. Los NEXT y las escalas.
¿Sí las escalas Nexus me decías? Ajá, sí. No, esas escalas las utilizamos para... ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Anexos de revaluación. Por ejemplo, aquí nos dice que la Nexus Ujú. es una escala que podemos utilizar en pacientes menores de 8 años que pueden requerir enfoque diagnóstico alternativo como la TAC. Entonces nosotros hacemos esta escala para detectar si el paciente necesita algún otro tratamiento en el paciente con lesión de columna. El Nexus y el PECAR solamente aplica para poblaciones infantiles y se tiene que correlacionar o nos da la indicación de pedir una TAC. Si mi paciente tiene un mecanismo de lesión, pero tiene adormecimiento de las manos, la escala Nexus dice, este paciente puede tener una lesión en columna y requiere un estudio complementario para verificar que esté o no esté lesionado. ¿Sí? Ok, sí, gracias. Sí, siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Pues como recuerdan, tenemos también la P de dolor en el paciente de trauma. Y esa es parte de nuestra evaluación primaria en la G de gadgets o guías de reanimación. Muchas veces no lo cuantificamos o medimos el dolor. Y es importante por las repercusiones emocionales que puede llegar a haber. ¿Qué objetivos tenemos? Describir la fisiopatología y los indicadores de comportamiento de dolor en el paciente con trauma, discutir las consecuencias del dolor y el manejo inadecuado del dolor en el paciente con trauma, discutir algunas intervenciones de enfermería no farmacológicas, que sería nuestra primera línea para este tipo de dolor en el paciente con trauma, alternativas farmacológicas, opioides y no opioides, y discutir las responsabilidades anteriores durante y después del procedimiento de profesionales de enfermería de trauma durante la sedación. ¿Cómo podríamos definir dolor? Es todo lo que la persona que experimenta el dolor dice que es y existe siempre que tal persona diga que existe. Si una persona le dice que les duele, créanle, obviamente hay que correlacionarlo a una lesión. Hay varias teorías que hablan de dolor, como la teoría de la compuerta, que dice que hay una estimulación de las fibras que bloquea los impulsos de otras. La teoría de la neuromatriz, el cerebro produce patrones únicos de dolor. Y la teoría de la neuroplasticidad. Las neuronas pueden cambiar de forma suponiendo el... ¿Qué tipo de dolor hay en forma general? Dolor agudo, somático, visceral, referido, dolor crónico y neuropático. En el paciente con trauma, el principal dolor que vamos a ver es el dolor agudo. Pero muchas veces nos podemos topar que es un dolor no tratado o maltratado, lo que conocemos como oligoanalgesia, y hay factores que contribuyen al mal tratamiento, como un mal diagnóstico, no utilizar las escalas adecuadas para medir el dolor y una submedicación de analgesia, que puede tener efectos fisiológicos del dolor maltratado. ¿Qué dolor fisiológico podríamos tener en un paciente de dolor? Dulce. ¿Me repite la pregunta? Ok. ¿Qué efectos fisiológicos podrías encontrar en un paciente con dolor? ¿Efectos fisiológicos? Uh-huh. ¿Usted se refiere a cómo lo presenta o cómo lo...? Por ejemplo, tenemos un paciente
Taquicardia. Ese es el punto. Taquicárdico. Muchas veces puede llegar con un manejo de la vía avanzada, pero no por estar sedado, no tiene dolor. El simple hecho del mecanismo de lesión o tener una cámara endotraqueal le puede estar generando dolor. Entonces, una respuesta fisiológica podría ser, como nos comentó, ¿quién fue? Yo. Ok, como nos comentó. ¿Dulce? ¿Marinés? ¿Quién fue? Nayeli. Nayeli. Puede ser la taquicardia y la hipertensión. Y podemos tener respuestas fisiológicas simpáticas y parasimpáticas. ¿Cuál sería una respuesta fisiológica simpática? La acabamos de decir, la taquicardia y la hipertensión. Y una parasimpática. ¿Sí, Dulce? ¿Cuál podría ser una parasimpática? Por ejemplo, cuando tienen mucho dolor, tienden a ponerse en posición fetal, ¿no? Pero es una respuesta conductual, ¿no? O sea, El vómito puede ser parasimpático. Ajá. Sí, claro. Muy bien. Puede haber respuestas conductuales fetal para disminuir el dolor y respuestas psicológicas, ¿no? Se empiezan a deprimir porque es un mal manejo del dolor. ¿Tenemos herramientas para medir el dolor? Sí. Herramientas de autoinforme, obviamente, como su nombre lo dice, el paciente os va a decir tengo dolor. Que son las más validadas. Le dices del 1 al 0, del 1 al 10, considerando que 1 es nada y el 10 es el peor dolor de su vida. Del 1 al 10, ¿qué número le da a su dolor? Las escalas visuales analógicos. Le pones el típico cuadrito con las caritas para que tú estar valorando qué dolor tiene según sus facies. Escalas de rostros, evaluación del comportamiento, la evaluación FLAC, que va más para los pacientes que están bajo ventilación mecánica o sedados, y herramientas de observación de dolor en cuidados críticos. Quiero que vamos a hacer con el dolor, pues manejarlo lo más pronto posible. Intervenciones no farmacológicas. ¿Qué intervención no farmacológica le podrían dar a un paciente que tiene una fractura de cúbito y radio? Un poco de inmovilidad. Inmovilidad, muy bien. ¿Qué más? Ajá. ¿Qué otra podría ser? ¿Creen que ponerle compresas frías le ayudará a disminuir el dolor? Pues muchas veces si ponerle compresas frías disminuye el edema y el dolor. ¿Ok? Reposicionar la extremidad si se fractura la clavícula y tengo que el brazo colgando, va a estar haciendo presión y va a doler más la clavícula versus subo el brazo, disminuye la carga en la clavícula y esto va a disminuir el dolor. ¿Ok? El tocar al paciente y decirle vas a estar bien es una medida no farmacológica que también ayuda a disminuir el dolor. Y la medicación principalmente debe ser en el paciente con trauma con opioides y no opioides. Un opioide podría ser la morfina, pero hay que tener cuidado con la morfina. Como nos aplicamos morfina, hay liberación de histamina y puede hipotensar al paciente. Entonces, en el paciente hipotenso no es adecuado poner morfina. Un medicamento opioide que es más estable hemodinámicamente es el fentanil. Y no opioides, pues tenemos desde ketorolaco, paracetamol, etc. Lo que les hablaba, intervenciones no farmacológicas, únicamente, obviamente, son aplicables únicamente en dolor leve. Hay técnicas físicas, técnicas cognitivas conductuales, hablar al paciente y distracción en la población infantil que veíamos hace rato. Las técnicas físicas, como ven aquí, están poniendo un poco de hielo donde está la lesión para disminuir
el dolor. Y las intervenciones farmacológicas, según la OMS, tiene clasificación para qué medicamentos poner. Ella tiene una clasificación de 3. En la primera nivel dice que es libre dolor por cáncer, que dice que puedes utilizar opiáceos para el dolor moderado o severo, dolor persistente incrementado, los opiáceos más dolor, más opiáceos, y dolor persistente incrementado, no opiáceo. ¿Okay? ¿Qué fármacos coadyuvantes tenemos? ¿Puedes regresar tantito al anterior, profe? Sí, claro. Las escamas de alivio del dolor de la OMS. ¿Ok? ¿Listo? ¿Ya, Dulce? Sí, ya, profe. Ok, tenemos fármacos coadyuvantes. Medicamentos que no originalmente son para el dolor, pero pues nos pueden ayudar. Eficaces como analgésicos. Diaforesis, ajá. ¿Alguien está tratando de entrar? Era yo, creo que tuve problemas con mi internet. Ah, ok. Gracias. Perfecto, continuamos. ¿Qué medicamentos coadyuvantes podemos tener? Pues principalmente podemos tener antieméticos, ansiolíticos, antidepresivos y anticonvulsivos. Pero hay que tener cuidado con los protocolos de sedación. Muchas veces tenemos indicados para procedimientos como procedimientos de trauma, ¿ok? Donde se dan un poco al paciente para volver a acomodar alguna articulación y hueso en alguna articulación. Debemos estar midiendo los niveles de conciencia y consideración de enfermería antes del procedimiento, durante y después. Antes, pues tener todo el equipo, tener un escenario controlado con todo el equipo que se pudiera necesitar si se llegara a complicar el problema, que podemos tener consideraciones legales. Bien sabemos que nos gusta mucho, le gustan mucho los traumas, utilizar el midazolam, pero muchas veces no saben dosificarlo adecuadamente. Si no se dosifica adecuadamente, pues puede llevarnos a una depresión respiratoria y por lo consiguiente un paro respiratorio. Entonces debemos de saber qué medicamento se va a utilizar y cómo lo podemos antagonizar. El midazolam, por ejemplo, es una benzodiazepina. ¿Con qué lo podemos antagonizar? O sea, quitar sus efectos. Marines. No recuerdo el grupo de medicamentos. ¿No? ¿Alguien? Alitzel. ¿El flumacenil no es el que ayuda para disminuir el efecto? Perfecto. Si tenemos el antagonista de primera línea o de elección para unas benzodiazepinas es el flumacenil. Entonces tenemos que tenerlo ahí presente. Durante el procedimiento, pues estar vigilando obviamente B, que es ventilación y respiración. Y después del procedimiento, estar verificando los efectos post-anestesia o post-sedación del paciente que tuvo un protocolo de sedación. Antes del procedimiento, pues debemos saber historia específica del paciente. Si no es alérgico, ha presentado alguna alergia a algún medicamento sedante en el pasado. Equipo, lo que les decía, estar preparado para un peor escenario, el personal calificado y tener un tiempo de espera corto. Durante, pues, del procedimiento, evaluar el dolor y la ansiedad del paciente, comunicarse con él y tener ese estrecho lazo.
informarle a él y a sus familiares y darles apoyo de lo que va a proceder, que es algo que no lo viven a diario, y ver a un paciente sedado les causa problemas. Y después de seguimiento, pues darle lo que les decía, estarlo vigilando, y principalmente el patrón ventilatorio respiratorio. Y estar educación del paciente si siente alguna molestia posterior. Entonces, en resumen, el manejo del dolor en el paciente con trauma y en cualquier paciente en nuestra sala de urgencia debe ser un factor importante. Muchas veces ya lo toman hasta como un signo vital el dolor, ¿ok? Bueno, otro tipo de lesión que es muy presente en el paciente con trauma es el trauma de columna vertebral y médula espinal. Lo que veíamos hace rato de que la restricción de movimientos cervicales, el tipo de escenario que vemos que llega a una colisión motor y que viene una tabla rígida, son lesiones muy comunes en la sala de urgencias del paciente politrauma o trauma. ¿Qué objetivos tenemos? Describir los mecanismos de lesión asociados con el trauma de columna vertebral o médula espinal. Describir los cambios fisiopatológicos con base para la evaluación del paciente de trauma con lesiones de columna vertebral o médula espinal. Demostrar la evaluación de enfermedad del paciente con trauma con lesiones de columna vertebral y médula espinal. Y planificar las intervenciones apropiadas en este tipo de pacientes. Y obviamente evaluar la efectividad de las intervenciones. El mecanismo de lesión de este tipo de lesiones puede ser contuso penetrante, y en ellos entra una fuerza de aceleración y desaceleración. Un ejemplo de una lesión por hiperextensión, ¿cuál podría ser, Nayeli? El mecanismo de lesión para una lesión de columna fue una hiperextensión. ¿Qué escenario podrías pensar que fue? Perdón, es que no entiendo la pregunta. El paciente tuvo una lesión de columna donde tuvo una hiperextensión que fue la que la causó. ¿Qué podría ser? Llegan los chicos de la muñeca y te dicen, este paciente tiene una lesión, una probable lesión en columna, y te dan algunos datos que dice, pudo haber sido por hiperextensión. Van en un vehículo de motor, llega un impacto por detrás del vehículo, ¿y qué hace esto? Una hiperextensión. Entonces, un alcance posterior de un vehículo hace esto, que genera una hiperextensión y puede provocar la lesión. Entonces, un choque por alcance puede hacer una fuerza que genere hiperextensión y lleve a una lesión de columna. ¿Ok? Una hiperflexión hacia adelante. Una rotación podría ser por una volcadura del vehículo. Y una carga axial, una transferencia de energía en la cabeza, que te caiga algo fuerte o que caigas de pie, se transfiere la energía y puede ser el mecanismo de lesión para provocar la lesión, valga la redundancia, de columna. Puede haber lesiones concurrentes. ¿Y qué tipo de lesiones? El 55% son lesiones cervicales,
15% son lesiones traumáticas torácicas y el 15% son unión toracolumbar. Y las lesiones concurrentes pueden asociarse a lesiones cerradas en la cabeza, fractura de huesos largos, lesiones torácicas y lesiones abdominales. Si bien en la fisiopatología del trauma de columna tenemos dos tipos de lesiones, la primaria y la secundaria. ¿De qué nos habla esto? La primaria típicamente se refiere al daño mecánico inicial en la médula espinal. Esta figura nos representa una médula espinal. ¿Qué pasa? Hay un estiramiento o aplastamiento de la médula espinal. El ligamento es desgarrado o se tensa. Hay sangrado del tejido de la médula ósea. Conmoción cerebral puede haber en la lesión primaria. Pero como les decía, hay una lesión también secundaria. ¿Qué pasa en la lesión secundaria? Pues es causada por la primaria, obviamente. Puede haber hemorragia, hipoperfusión e hipoxia. Esto puede provocar una disfunción neurológica importante. Entonces hay que estar muy al pendiente de eso. Y pues las lesiones secundarias afectan principalmente al sistema vascular, al nervioso y al inmune. ¿Qué fisiopatología encontramos en el sistema vascular? Pues una conmoción que puede ser transitoria de 24 a 48 horas, la contusión que puede provocar hematomas, transección que es la perturbación completa de los elementos neuronales y transección incompleta que es la interrupción en la perfusión vascular que resulta con isquemia o necrosis. Estoy hablando de la columna. Recuerden que dentro de la columna tenemos... ¿Quién me recuerda qué hay dentro de la columna? La médula espinal. La médula espinal, ok. ¿Cuál es la función principal de la médula espinal, Nayeli? La conducción del sistema nervioso. Perfecto. Entonces de ahí radica la importancia de tratar adecuadamente este tipo de lesiones. También que podemos encontrar este tipo de trauma, lesiones axonales difusas, hay un desorden simpático, pérdida del tono vasomotor, choque neurogénico, y que ya eso podemos encontrar en las lesiones axonales difusas, pues como es un desorden simpático, pues el paciente va a estar bradicárdico, va a estar hipotenso, color de la piel cálido y normal, inestabilidad de la temperatura por debajo de la lesión, y este paciente requiere cuidados paliativos y soporte inotrópico. Si recuerdan el estado de choque, hablábamos que a grosso modo, en el estado de choque, pues se ven afectados 3 factores, ya sea la bomba, el contenido o la tubulatura o las resistencias vasculares. Entonces, en este tipo de pacientes, pues, el corazón está bien, lo que está afectado muchas veces son las vasculaturas que pierden tono. Por eso dice tono, pérdida del tono vascular. Tenemos buen contenido, la bomba está bien, pero el tono vascular, que son las tuberías, están afectados y requiere algún medicamento que podría ser la norepinefrina. En cuanto al sistema nervioso, ¿qué fisiopatología encontramos? Puede interrumpirse el suministro de sangre. Los axones están cortados o dañados y la conducción de la actividad eléctrica se ve alterada. ¿Ok? Y esto causa una pérdida de la función principalmente. Por eso a veces tenemos patrones de que el paciente queda parapléjico o cuadrapléjico. Pero también tenemos respuestas inmunes y principalmente van en el aparato. Bueno, la respuesta inmune es debida a la lesión que provoca inflamación. Se forma un edema y el edema, igual la columna, no es algo que se pueda expandir para mantener, para darle cabida a ese edema, y empieza a haber compresión de la médula ósea, lo que puede traer la obstrucción del flujo sanguíneo
las neuronas se vuelven isquémicas y causan pérdida de la función. Y obvio, las neuronas no se regeneran. Puede haber la pérdida temporal o permanente de la función y flacidez del tono muscular. Por eso, en estados tempranos de que el paciente tiene una lesión de médula espinal, se empezaban esteroides como la metilprednisolona para evitar la inflamación y que la inflamación provocara o el edema, disminución de la perfusión. Hay que tener mucho cuidado cuando se tienen lesiones documentadas entre C3 a C5, porque C3 y C5 inervan principalmente el nervio frénico, y el nervio frénico es aquel que nos ayuda en la ventilación. Entonces, si tengo lesiones de C3 a C5 documentadas, tengo que tener cuidado y vigilancia estrecha del patrón ventilatorio del paciente. De T1 a T11 se relacionan a músculos intercostales y de T7 a T12 músculos abdominales. ¿Podemos clasificar este tipo de lesiones? Claro, se clasifican de acuerdo con el nivel de lesión, gravedad del déficit neurológico, síndrome de la médula espinal y morfología de la lesión. Y también podríamos utilizar la escala de Daniels para estar midiendo la fuerza en las extremidades y determinar la gravedad del déficit neurológico. Hay algunas lesiones seleccionadas o síndromes, como los síndromes incompletos, que es el Broad Squared, síndrome de médula central, síndrome de médula anterior y ahorro sacro. ¿Ok? Si ven aquí en esta ilustración, el síndrome de médula espinal está principalmente en el centro de la lesión. El síndrome de la médula anterior, únicamente la parte anterior, y Broad Squared es únicamente la mitad. ¿Qué encontramos en el síndrome de médula espinal completo? Pues hay una pérdida de toda la función sensorial motora por debajo del nivel de la lesión. Pérdida de la función del sistema nervioso, priapismo y depresión respiratoria. Y lesiones vertebrales seleccionadas pueden ser las fracturas de atlas y axis, que son las dos principales vértebras. Puede ser dislocación. Y puede haber una fractura en C1 por estallido que la conocemos como fractura de Jefferson. La C1 rotativo subluxación puede ser importante. Y la fractura de odentoides en C2. Y las podemos clasificar en estables versus inestables. Estos cambios van relacionados con la edad. Obviamente recuerden que en la población infantil la composición ósea es más flexible. Las fracturas y dislocaciones es un proceso transverso espinoso y probablemente puede haber fracturas en cuña con minutazo estallido y dislocación. ¿Cómo podemos estabilizar la fractura vertebral? No hay posibilidad de choque o lesión progresiva en la médula espinal. Entonces, estos pacientes deben tener una estabilidad de la fractura. No hay posibilidad de desplazamiento del área ósea o lesiones durante el proceso de curación. Y no se produjo desplazamiento o angulación de la carga fisiológica normal después de la cicatrización. Entonces, aquí podemos tener el criterio que tiene una estabilidad la fractura. Aumento de la aparición de estas fracturas en las regiones cervicales y lumbares puede ser, es correlacionado con fracturas del cuerpo vertebral. Las fracturas transversales y de proceso espinoso se consideran menores y estables, y las vértebras torácicas relativamente inmóviles. Fracturas de la región torácica lumbar causada por trauma de alto impacto. ¿Qué cuidados de enfermedad tenemos que tener en las lesiones espinales o lesiones vertebrales? Un alto índice de sospecha. ¿Qué es un alto índice de sospecha? Pues determinar nosotros si tiene una probable lesión. Por ejemplo, un paciente que cumple un criterio de que cayó a una altura del doble de él, eso nos quiere decir que
puede tener una lesión de vértebra o de médula espinal. Mecanismo de lesión. Si tuvo una volcadura, hay múltiples patrones de lesión que puede hablarnos de que tiene una lesión vertebral o de columna. Si cayó de pie al brincar una ventana de un segundo piso, pues eso también nos habla que una transferencia de energía hacia arriba de la columna y puede estar lesionada. Obviamente siempre nuestro A, nuestro B, nuestro C, nuestro D, nuestra evaluación inicial y secundaria. En todo paciente que tiene una probable lesión espinal o cervical. El collarín rígido, que sabemos que es para disminuir la carga axial y restricción de movimientos. Siempre movilizar la columna hasta descartar que el paciente tiene una lesión. El paciente cuando llega a nuestra sala de urgencias no debe estar más de 2 horas en una tabla rígida sin que tengamos una tomografía de columna, si el mecanismo de lesión es compatible, para saber si va a continuar ahí o movilizarlo en una cama normal. Y el collarín, muchos tienen collarín, llegan con el collarín arriba porque es inadecuado el tamaño. Respiración y ventilación. Identificar las respiraciones lentas y superficiales. Recuerden de C3, lesiones de C3 a C5, inervan el nervio frénico, que a su vez inerva la ventilación y puede traer consecuencias. Hay que proveer soporte de ventilación según sea necesario. Estar preparado con todo para un manejo básico o avanzado de la vía aérea. Circulación. Hay que hacer esa diferenciación entre el choque hipovolémico versus el choque neurogénico. ¿Cómo se trata un choque neurogénico? ¿Lo hablamos? ¿Qué está afectado? Nelly, ¿qué está afectado en el paciente con choque neurogénico? ¿El estado de conciencia? Ajá, pero en el estado de shock que hablamos que hay una bomba, hay un contenido y una tubulatura o un tono vascular que está afectado. No recuerdo. Si no me llega adecuadamente la transmisión porque la médula está dañada, el tono vascular se va a perder. Entonces, ¿qué necesitamos para manejar el choque neurogénico en el paciente con ese tipo de lesiones? Dulce. No me acuerdo. Ok, recuerden que debemos tener esa diferenciación muy importante. El neurogénico se pierde el tono vascular por pérdida de la conexión, de que hayan las fibras en los axones, etcétera. Entonces, debemos tener medicamentos para volver a tener ese tono vascular que podría ser la norepinefrina. Pero el choque hipovolémico que estamos perdiendo volumen y necesitamos pasarle volumen de calidad. Entonces, tenemos que en el paciente de trauma hacer esa diferencia. Y más porque si llega un paciente, lo veo con datos de estado de choque y no diferencio bien entre un hipovolémico y un neurogénico, puedo tener problemas. ¿Cómo identificaría, cómo podría ser la diferenciación entre un hipovolémico y un neurogénico, Marines? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿cómo podrían llega el paciente a su sala de urgencias, a la sala de trauma, y cómo podría, veo que mi paciente tiene datos francos de un choque, pero ¿cómo podría diferenciar entre este hipovolémico o neurogénico? Creo había comentado que cuando es hipovolémico se relaciona más como a heridas abiertas o bueno, que tengan una hemorragia mayor. Podría A ser. eso lo relaciono en neurogénico, tal vez por un electrocardiograma. No, el neurogénico es ahorita que lo que estamos hablando de la columna. Hay una lesión en la columna cervical o médula espinal. Alitzet, ¿cómo podríamos identificar entre un choque hipovolémico y un neurogénico en el paciente? El neurogénico, pues, como hace rato lo
lo dijo, que a veces, o sea, dañan como la columna vertebral y puede haber daño en los músculos intercostales o en la respiración. Y, o sea, es como más, o síntomas, como vagales. Y el hipovolémico, ¿Cómo pues podemos es más. diferenciar? ¿Cómo? Tú ves al paciente que está diaforético, taquicárdico e hipotenso. ¿Cómo podrías diferenciar si es por un choque hipovolémico o un neurogénico? Naye, ¿cómo podremos diferenciar? A ver, cuéntanos. Bueno, también el hipovolémico, así como signo así muy visto, pues es una hemorragia, ¿no? En el hipovolémico. ¿No? Ok. En el primero tendríamos que verificar el mecanismo de lesión. Por eso es importante tener el MIST. Saber qué le pasó a la persona. Si es un paciente que sufrió una volcadura, bueno, que cayó de pie y tiene datos de choque neurogénico, ¿cómo podríamos saber que tiene datos de choque neurogénico? ¿Cuál sería la diferenciación? Solamente tendrá adormecimiento de extremidades. El mecanismo de lesión me dice que cayó de un segundo piso. Entonces no se correlaciona a una hemorragia versus un paciente que está igual, taquicárdico, hipotenso, pálido y sufrió un golpe cerrado en abdomen. ¿Qué podría ser? Choque hipovolémico. Recuerden que el abdomen, el principal órgano que es más frágil para sangrar es el vaso. Entonces tenemos primero que relacionar el mecanismo de lesión, diferenciar qué accidente o qué evento se relaciona más a un choque neurogénico, que podría ser una hipertensión, podría ser que el paciente iba manejando y lo que les contaba hace rato, llega un vehículo por alcance, provoca la hipertensión y tiene una lesión en médula ósea importante y no tiene hemorragia. Entonces, ¿por qué es importante identificarlo? Porque el choque hipovolémico lo tratamos con volumen y el soporte neurogénico con medicamentos inotrópicos o vasoactivos como la norepinefrina. Por eso la importancia. Si tengo un choque neurogénico y yo le paso volumen, no va a responder. Versus yo tengo un choque hipovolémico y le paso norepinefrina, no va a responder. Por eso la importancia de identificar entre hipovolémico y neurogénico. ¿Puede encontrarse los dos? Sí, que el paciente esté sangrando, que aparte tenga una lesión en columna, sí, puede pasar y se deben tratar a la par. ¿Sí quedó más o menos claro cómo identificarlo? Sí, quedó más claro. Ok. La discapacidad, pues obviamente tenemos que utilizar la escala de Comas de Glasgow en todos los casos, pero en este no puede ser específico. ¿Qué evalúa Glasgow? ¿Me recuerdan? Estado de conciencia. Sí, pero ¿cuáles son otros aspectos que valora? Lo de la respuesta verbal, motora y Ok. ocular, eso. Buen punto. Y voy a ese punto, o sea, de la respuesta motora. Si tiene una lesión que no puede mover las extremidades, pues no puede ser valorable. No puede ser valorable a veces la escala de Glasgow porque tiene adormecimiento o tiene una paraplegia o cuadriplegia debido a la lesión. Por eso no puede ser confiable en estos casos la escala de Glasgow. ¿Ok? La ansiedad puede no ser un estado mental alterado, sino por una respiración inadecuada. Si el paciente tiene lesión entre C3 y C5, esto le va a llevar a un cambio en el nervio frénico que va a disminuir la ventilación, no va a tener una adecuada perfusión y esto puede tener una disminución del estado de alerta. Inestabilidad en la inestabilidad de la temperatura por el choque neurogénico,
La temperatura por debajo de la lesión también es más baja, y a diferencia de por arriba de la lesión. Dependiendo de la lesión, si la tienen por arriba de T6, la temperatura va a ser una, y por debajo de T6 va a ser otra, porque hay una vasodilatación periférica. Entonces también puede haber otra coloración hasta de la piel. ¿Qué anexos tenemos de reanimación? Evaluar el dolor y tratarlo inmediatamente, reevaluar. Considera transferencia si el paciente no tenga un ataque para determinar a qué altura está la lesión, necesito transferirlo. No tengo un servicio de columna, tengo que transferirlo. Y en estos casos, si sospecho de la lesión, puedo mantener la inmovilización. Recuerden, no más de 2 horas. Entonces, menos de 2 horas tengo que resolver. Ese paciente se va a quedar con nosotros o requiere traslado a otra unidad. Lo que les decía en el historial, el mecanismo de lesión, me interesa saber cuál fue el mecanismo de lesión, cómo se lesionó el paciente, si tiene dolor de cuello o de espalda. Y es importante también si tiene relajación de esfínteres. También nos puede hablar de que tiene una lesión en columna. En la evaluación de cabeza a pies, pues cuando estemos evaluando, estabilizar manualmente durante la palpación, no dejar que se mueva esa columna o ese cuello, mantenerlo en posición neutra. Cuando estemos revisando pelvis o peritoneo, podemos tener datos de priapismo que nos habla de una lesión medular. Y en las extremidades, pues checar el movimiento y control, deformidades, función sensorial y propiopercepción. Deformidades, función sensorial, siente que le estoy haciendo esto, dígame si siente su mano, porque muchas veces el paciente te puede referir, no siento mi brazo, y eso puede tener problemas. Inspeccionar las superficies posteriores. Aquí sí, veo que mi paciente tiene un alto índice de sospecha, que puede tener una lesión en columna, lo girarían para evaluar la superficie posterior. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Nelly, ¿lo girarías al paciente para revisar la superficie posterior? Si mi paciente tiene adormecimiento de extremidades inferiores, si el mecanismo de lesión es compatible con una lesión de columna, ¿lo lateralizarías? Bueno, yo recuerdo que sí se puede, bueno, revisar la parte posterior, Ajá. pero hay una técnica para poderlo movilizar, que hay que, bueno, alguien tiene que sostener la cabeza, alguien tendría que sostener los pies y otro paciente, bueno, y otro compañero tendría que sostener la parte de la columna para poder inmovilizarlo. Ok, muy bien. Recuerden, muchas gracias, Nelly. Es importante la técnica porque si yo hago un movimiento de lateralizar al paciente y tiene lesión de columna, puedo aumentar la lesión. Entonces también es recomendable utilizar, y más óptimo, un levantamiento en bloque. Debe ser todo coordinado para que se mueva como una sola unidad y hacer este movimiento hacia arriba. No lateralizar, ¿ok? Gracias. Hay que inspeccionar la parte superior, posterior para ver si hay deformidades o dolor en la palpación. Si pudiéramos hacer un tacto rectal también, si tiene el tono rectal no conservado, esto nos hará una lesión porque tiene pérdida de los esfínteres. Y checar integridad del sacro. ¿Qué procedimientos diagnósticos tenemos en este tipo de pacientes? Pues de gold estándar, la tomografía, imagen con proyección cruzada de la columna cervical, donde se visualizan todas las cervicales desde el T1 y una resonancia magnética. Reevaluar al paciente, reevaluar y reevaluar, estado neuromuscular, inmovilización de la columna cervical,
eficacia de la ventilación o respiración, función sensorial y motora, temperatura y preparar la transferencia según sea necesario. Lo que hablábamos hace rato de estar con un enfoque conservador para el diagnóstico, muchas veces no requieren operación, pero sí requieren tener un coaguín cervical por algún tiempo, ya sea blando o rígido. Y las herramientas de detección disponibles, lo que hablamos hace rato, es correlacionado con estas herramientas, son la regla C, SPEIN canadiense, la I, la Nexus. Por lo general, el paciente tiene una capacidad de responder apropiadamente cuando es un tratamiento conservador. ¿Dudas hasta aquí? El problema principal que nos puede No sé si Sí. yo, duda, había dicho que cuando hay trauma T1 a T11 era para probable trauma abdominal o de tórax. De tórax. Músculos intercostales. Y la última T, ¿cuál es? De C3 a C5, lo que les decía, inerva el nervio frénico. Nos tenemos que estar al pendiente. De T1 a T11 se inerva con los músculos intercostales que puede ver comprometida la ventilación. Y de T7 a T12 inerva músculos abdominales. Entonces también podríamos ver en T7 a T12 cuando estemos haciendo la auscultación de abdomen, disminución o ausencia de movimientos peristaltismo, que esté ausente si tiene una lesión de T7 a T12. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, en resumen, las lesiones de columna son importantes porque se puede ver comprometido principalmente el patrón ventilatorio del paciente. Una identificación rápida con el mecanismo de lesión es la piedra angular, y otra cosa que tenemos de tener un alto índice de sospecha y tener la habilidad clínica de identificar entre un paciente con choque neurogénico o un choque hipovolémico. Eso es como que los aspectos importantes que me gustaría resaltar en ese tipo de pacientes, ¿ok? Vamos a la que sigue. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos a nuestro paciente? Ya hicimos la parte inicial de evaluación inicial y evaluación secundaria, y tenemos que pasarlo o darle transición a otro servicio. ¿O qué centro especializado de trauma? Y me lo tengo que quedar en el servicio de urgencia. Entonces, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué objetivos tenemos de esta charla? Reconocer las leyes y reglamentos nacionales, estatales o vigentes para facilitar la mejora de los desenlaces de los pacientes con trauma. Examinar los riesgos y beneficios, las formas de traslado del paciente con trauma y aptitudes de los miembros del equipo para el traslado. Reconocer los resultados potenciales y reales del paciente como resultados de las lesiones y esfuerzos de reanimación. Y discutir el proceso de enfermedad del paciente con trauma durante la fase posterior a la reanimación. Entonces tenemos que tener una transición del cuidado. Y una transición del cuidado no es solamente llevarlo a otro hospital. La transición también podría aplicarse en un enlace de turno,
en un pase a otro servicio clínico. Ahí podría aplicar una transición del cuidado. Cuando yo le entrego al personal prehospitalario la ambulancia que lo va a trasladar, esta es una transición del cuidado. Cuando componemos un equipo para movilizar al paciente, como decía, no puede ser únicamente moverlo a otra unidad, sino dentro del hospital a un servicio clínico. Entonces tenemos que tener un equipo intrahospitalario y otro interhospitalario, que puede ser intrahospitalario, pues el personal pisa si fuera necesario, el camillero y a veces el médico. Interhospitalario, pues obviamente también es el equipo prehospitalario que moviliza a un paciente de un hospital a otro. Como han visto, hay criterios para movilizar a los pacientes para el traslado a otros lugares y que sea seguro. Primero, tengo que saber que el personal cuenta con las capacidades y las instalaciones existentes a donde va a ir, que va a ser de mejor manejo para el paciente, la disponibilidad de centros especializados de trauma, llevarlo a un hospital con más especialización a llevarlo a un hospital con menos. Queremos la mejora del paciente. Debe hacerse en unidades adecuadas, prehospitalarias, y evaluar el riesgo-beneficio de mover un paciente. Si va seguro, si le van a dar mejor manejo que aquí, va a tener una mejor recuperación allá, ok. Y políticas y procedimientos y protocolos vigentes. El paciente es derechohabiente al IMSS, es al ISSSTE, donde va a tener una mejor atención. Y siempre tener una comunicación muy estrecha con familiares y tener los datos del domicilio del paciente, por si llega solo el paciente. Pero en esta etapa ya de transición del cuidado supone que ya cubrimos la F de presencia de familiar, entonces ya tenemos cubierta esa parte. ¿Hay riesgos al movilizar un paciente? Tanto intrahospitalario como extrahospitalario, sí. Y principalmente cuando tenemos asegurada una vía aérea, uno de los riesgos es que el paciente se extube, si no lo movilizamos adecuadamente. ¿Sí me recuerdan cuántos centímetros son en un adulto normal de la arcada dental a la carina? Lo vimos cuando vimos vía aérea. ¿De 20 a 22? Perfecto, muy bien. Entonces, por eso, muy bien, Shirley. La cánula traqueal debe estar entre 22 y 23 o 21 y 22 centímetros de la cánula traqueal arcada de los dientes. Muy bien. Verificar que el globo neumatoponedor esté adecuadamente llenado. ¿Qué otro riesgo podemos encontrar en el traslado? Que el equipo falle. El ventilador se quedó sin batería a la mitad del traslado. Híjole. Deterioro en el estado del paciente y más cuando se traslada extrahospitalario, porque el acelerar y desacelerar del vehículo son movimientos de aceleración y desaceleración que pueden traer cambios hemodinámicos del paciente. Hay que verificar que quien lo traslade lleve recursos y espacios. Puede haber recursos y espacios limitados. No es lo mismo trasladar a un paciente en una ambulancia de terapia intensiva a movilizar al paciente vía aérea porque el espacio es más reducido. Y las lesiones del paciente o miembros del equipo. ¿Ok? ¿Cómo podemos preparar para movilizar al paciente para su transición del cuidado? Revisar la disponibilidad y funcionabilidad del equipo. Y siempre contar con equipo de manejo de la vía, ya sean dispositivos de aspiración, tubos endotraqueales, usar la mascarilla, medicamentos. Si el paciente tiene una infusión, verificar que vaya a rendir el traslado del paciente, que vaya adecuadamente sedado, que los suministros de accesos IV, los accesos vasculares, vayan adecuadamente fijados para evitar una descanalización accidental. Y también debemos de llevar un monitor cardíaco o desfibrilador. ¿Qué cuidados posteriores a la reanimación? Y reanimación en trauma no es darle RCP, sino después de la fase primaria, evaluación primaria y secundaria, esa es una reanimación. Los cuidados posteriores pueden comenzar en la sala de emergencias si una cama no está disponible en el servicio de terapia intensiva o en otro hospital. Hay que verificar la ventilación y protocolos del monitoreo invasivo, protocolos de administración de medicamentos y protocolos y procedimientos ya
como si estuviéramos en una terapia intensiva. Y proporcionar el mismo cuidado o el mismo estándar que debería tener en un área más avanzada. Obviamente tomando en cuenta nuestros recursos. El enfoque debe ser organizado y sistemático y evaluar siempre la respuesta a la lesión retrasada, lesiones omitidas y lesiones retrasadas. Por muy buenos que seamos, podemos pasar desapercibida una lesión, entonces el proceso de evaluación debe ser cíclico, una y otra vez reevaluar a ese paciente. Y nuestro objetivo principal es que el paciente se reintegre adecuadamente con las menores repercusiones a su vida. Una causa que pasa muy frecuentemente en el paciente que está inmovilizado, que tiene lesiones de huesos largos, que pasa mucho tiempo en cama, es la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar. La presentan la trombosis venosa profunda el 50% de los pacientes con trauma. ¿Y cómo podemos nosotros tener una idea de darnos una sospecha o idea que el paciente está sufriendo, presentando una trombosis venosa profunda? Por la tríada clásica que puede ser éstasis, daño endotelial y hipercoagulabilidad. ¿Qué objetivos de tratamiento tenemos? Limitar el desarrollo de coágulos y prevenir la embolia pulmonar. Por eso muchas veces los pacientes en el cuidado posterior tenían vendas de presión, pero la literatura nos ha demostrado que las vendas de presión y no ponerle nada al paciente es lo mismo, porque la presión que necesitamos para ayudar al paciente no es la adecuada. Entonces, las medias de mediana presión es la forma adecuada, o tener heparinas bajo peso molecular como la enoxaparina. O también puede presentar una embolia pulmonar, que puede ser presentada por un dolor pleural en el pecho. El paciente empieza con disnea repentinamente, empieza con hipoxemia, tos, hemoptisis, y a la hora que nosotros estamos auscultando puede tener disminución de los pulmonares, hipotensión o ingurgitación yugular. ¿Ok? Los síntomas van a depender principalmente del tamaño. Una embolia pulmonar masiva tiene mucha inestabilidad hemodinámica, puede llevarnos a un infarto pulmonar o isquémico e insuficiencia ventricular derecha. Como lo veíamos en lesiones musculoesqueléticas, los músculos largos, fracturas o lesiones pueden desprendernos un embolo graso. Entonces la manipulación de huesos largos no la puede traer. ¿Cómo podemos encontrar al paciente que está presentando una embolia grasa? Principalmente esta triada: disminución del estado mental, tiene un patrón con dificultad ventilatoria y empieza con erupción o petequis en la piel. Los inicios del síntoma son tardíos, puede ser de 24 a 72 horas, y el diagnóstico es un ataque helicoidal. El tratamiento, cuidados de apoyo y solucionar el problema ya sea con un especialista. Si bien hablábamos también, hablamos nosotros del síndrome de dificultad respiratoria agudo. ¿Qué riesgos puede dar en esos pacientes? Que para presentar un SDRA, un trauma torácico general, una aspiración, tuvo una broncoaspiración, una contusión pulmonar, embolia grasa o embolia pulmonar, el cercano al ahogamiento o lesión por inhalación, transfusión masiva, también puede ser, toxicidad por oxígeno, lo que les decía, tenemos que tener nuestro paciente normoxémico, una coagulopatía intravascular diseminada, choque, neumonía o sepsis. ¿Qué tratamientos? Pues los tratamientos para el manejo del SDRA son muy amplios actualmente, pero aquí nos mencionan dos, ¿no? Cuidado del apoyo y aumentar el PIB. Ojo, hay más tratamientos para manejar el síndrome de estrés respiratorio agudo. Nuestro cuerpo a veces responde violentamente a una lesión. Hablábamos la charla pasada del mecanismo de la respuesta metabólica al trauma, pero también una respuesta es la inflamatoria. Hay un síndrome que se llama SIRS. La respuesta generalizada es una respuesta generalizada del SIRS. ¿Y cómo podemos saber que nuestro paciente tiene SIRS? Pues cumple uno o dos criterios de los que mencioné aquí. Tiene una fiebre superior a 38 grados o inferior a 36, hipertermia o hipotermia.
La frecuencia va a estar elevada por arriba de 90, la respiratoria por arriba de 20. Cuando nosotros tenemos una BH y vemos los leucos, pues también pueden estar 12.000 células, mayor a 12.000 células o menor a 4.000 o más desde el porcentaje de banda. Ojo, aquí dice sepsis versus SIRS. Recuerden que en las guías actuales de sobreviviendo a la sepsis ya no se maneja el SIRS. Antes se ponía como para complementar el diagnóstico, pero ahora actualmente no. ¿Qué pacientes pueden tener una respuesta inflamatoria sistémica? Los que tengan lesiones penetrantes o heridas abiertas contaminadas principalmente. Recuerden que hasta cualquier fractura, la fractura expuesta se considera contaminada. Entonces podría presentar una respuesta inflamatoria sistémica o un SIRS. Trauma abdominal por contusión o contaminación de la cavidad peritoneal. Trauma de superficie por quemadura porque se pierde la barrera protectora. Daño vascular generalizado, pero debemos tener un reconocimiento temprano. Hace rato les preguntaba del síndrome compartimental, pues como les decía, no solamente aplica para extremidades, también puede aplicar para el abdomen. ¿Cómo podemos medir la presión de producción abdominal? Pues con una fórmula que es presión arterial media menos presión intraabdominal. ¿Ok? La presión abdominal normal oscila entre 0 a 5 milímetros de mercurio. Y todos los sistemas del cuerpo están afectados cuando el paciente tiene síndrome compartimental. Tiene efectos abdominales, pulmonares, cardiovasculares y neurológicos. ¿Qué hallazgos podemos encontrar en la evaluación para detectar el síndrome compartimental abdominal? Pues debemos primero medir la presión intraabdominal. Recuerden, la normal es de 0 a 15. Si está aumentado eso, tenemos problemas. Es importante estar revisando el gasto urinario normal en este tipo de pacientes. ¿Cuánto es el gasto normal en un paciente adulto? 100 mililitros por De hora. 0.5 a 1 mililitro hora. Ok, de 0.5 a 1.5 mililitros hora. Perfecto. El abdomen puede estar tenso o rígido. Si nosotros tenemos el paciente bajo ventilación mecánica, vamos a ver un aumento de la presión de las presiones pico, aumento de la presión intracraniana sin lesión de la cabeza y aumento de la presión intraabdominal. Debemos darle esa transición adecuada a nuestro paciente y seguirlo vigilando después de la reanimación. Y ya vimos que puede tener lesiones. Otra lesión que no se menciona aquí, pero me gustaría que también estuviéramos muy al presente, era lesión renal aguda. Y más cuando el paciente estuvo en un estado de choque hipovolémico que no fue manejado adecuadamente. Cuando el paciente tuvo lesión de algún músculo, estuvo aplastado, recuerden que hay liberación de mioglobina que puede provocar que esa lesión renal aguda. ¿Y cómo podemos antagonizar o darle manejo a la mioglobina? ¿Recuerden? Mantener índices urinarios de ¿cuánto? ¿Me Paciente puedes que repetir la está pregunta? orinando rojo. El paciente está orinando rojo marrón. Estuvo con un síndrome de aplastamiento. ¿Cómo podemos disminuir el riesgo que genere una lesión renal aguda por producción de mioglobina? ¿Diuréticos? No. No, lo vimos. Pasar líquidos para mantener un uresis mínimo de 100 mililitros por hora. Mínimo. ¿Ok? ¿Dudas? Por ahí alguien me mandó un mensaje en la semana, pero ya no pude contestarlo sobre las tarjetas que les había dejado hacer. ¿Qué duda quedó con las tarjetas? Bueno, lo que pasa es que la primera y creo que la segunda clase
de usted, yo no me pude conectar por problemas. Entonces Sí, sí. yo la tercera clase, yo hablaba de las tarjetas, pero yo no sabía de qué hablaba. Entonces quise volver a ver las clases para ponerme al corriente con las tarjetas, pero las clases no estaban. Ok, entonces yo se las mando a la maestra Magda y la maestra Angélica. Y por favor, para poderme poner al corriente. Sí, claro. Sí, yo ¿Qué más tampoco. dudas? ¿Qué más dudas tenemos? Es que alguien me mandó algo de las tarjetas a mi WhatsApp. ¿Quién sería? Yo le pregunté cuáles eran las especificaciones, o sea, cómo quiere las tarjetas. En la computadora las quiere que las hagamos por escrito. eh, Únicamente que que obviamente pues no me las van a entregar en físico, pero sí me interesa que las suban a la plataforma un diseño de una tarjeta donde ustedes puedan ver la evaluación inicial del paciente, la evaluación secundaria y algunos datos que ya tenemos ahorita complementados. Por ejemplo, y no solo una tarjeta, podrían ser 2 o 3, pero aún así me interesa que tengan toda la evaluación inicial de la A, B, C, D, F, G, evaluación secundaria. Obviamente deben ser tarjetas de consulta rápida. O sea, que yo la saque y me acuerde y lo cheque inmediatamente. Entonces, por ejemplo, saco mi tarjeta de evaluación inicial y hago la evaluación inicial del paciente y la secundaria. Pero me llega un paciente de trauma de cráneo. Digo, híjole, ¿cómo se clasificaba el trauma de cráneo? Ah, cuando tiene un Glasgow de tanto a tanto, entonces este paciente tiene un Glasgow, tiene un trauma de cráneo grave porque tiene un Glasgow, tiene un Glasgow de 7, un ejemplo. ¿Cómo diferencio entre trauma de hipovolémico o un trauma neurogénico? ¿Cuál es el protocolo de reanimación con paquetes eritrocitarios en el paciente con choque hipovolémico? Otra que diga, esta es la regla de los 9. En la población que pesa más de 20 kilos, de 40 kilos, o de que es una población infantil, en la población adulta, tanto aplica la forma de Parkland, la población infantil aplica tanto. Que tengan esas fórmulas en sus manos para que puedan utilizarlas, de las sesiones que hemos visto, de la información que hemos visto hasta ahorita. ¿Cuánto es la presión intraabdominal normal? Pues de 0 a 15. ¿Cuál es la triada mortal del paciente con choque? Hipovolemia, acidosis, coagulopatía y bla. ¿Sí me entendí más o menos? Sí. ya lo entendí, gracias. ¿Alguna otra duda con confianza? No, solo que suba Sí, las clases. Sherlem, como algoritmos de ACLS, sí, podría ser una opción de que puedan ser como algoritmos. ¿Alguna otra duda? Hablen ahora o callen para siempre. Pues no, solo que suba las clases, por favor. Ok, perfecto. ¿Esas dónde las ven ustedes? Es que en la plataforma la maestra la sube y aparece así como por módulo las clases grabadas, pero la verdad no sé cómo las suben. O sea, a nosotros nada más nos aparece clase 1, 2, 3 y así. Ok. Ahorita checo. Esta la grabó la maestra Magda. Entonces ahorita hablo con ella y ahorita veo dónde quedaron las otras guardadas. Ok, ¿más dudas? No, entonces sería como complementar igual con lo que vimos hoy, ¿no? O sea, como Ah. que todas las reglas, ponerlas en los cuadritos para tenerlo visible nosotros. Así es, tener visible todo eso. Profe, yo Ok, sí tenía una duda. adelante. En cuanto a la presión intraabdominal, Ajá. bueno, la podemos medir, o hasta donde yo sé,
con la sonda Ajá. vesical, pero yo tenía una duda porque encontré bibliografías que decían que se insuflaban, que se irrigaban con 100 cc y otras Ah. que decían con 250. Por lo general utilizamos una media que es 150 mililitros. Ah, ok. Utilizamos igual, malamente, todavía se utiliza con columna de agua para estar midiendo la presión intraabdominal. Ujú. Y si es mediante una sonda vesical, recuerden, de 3 vías para estar infundiendo el agua y posteriormente medir la presión intraabdominal. 150 cc entonces. Ajá. Gracias. ¿Más dudas? ¿No? Pues ahorita No, checo gracias. lo de las clases para subírselas. Estoy viendo, pero no, ahorita voy a ver dónde me aparece. Ok. Pues de verdad fue un gusto compartir con ustedes esto poquito mucho. Ojalá les haya servido. Estoy a sus órdenes y pues lo que se les ofrezca, ¿ok? Muchísimas Gracias. Fue un gusto. Ojalá sigan disfrutando su diplomado y mucho éxito.